ese Rogeiro. Si la dejas correr, Rogeiro, no se continúa porque a veces pasa eso, ¿no? Que te marca que te va a salir y de todos modos continúa. Sí, marca. Ya en las primeras 2 reuniones no nos marcaba. Las primeras 2 clases. Hoy sí me está previniendo. Hoy la voy a dejar a ver qué pasa. Ya si se corta sola, pues bueno. A ver si qué pasa. Sí. De todos modos estoy grabando todo. Ahí luego les paso los links de YouTube para consulta. Para que Nick no se le olvide nada. Ya estamos de vuelta, no nos dejó entrar, ¿no? Ese Zoom es curioso. Hay que pagar, Rogeiro, los 1,800 mensuales, ¿o cuánto es? Sí. Me voy a dar tiempo en hacer un jale en Tablarroca para que salga y pagarlo. Fíjese que voy a ocupar contratarlo ahí y ahí a lo mejor lo o al menos que me dé un curso, ¿no? Y luego sobre un bailecillo por ahí, a lo mejor, para que distraerme. Un tutorial. Usted se la pasa bien, amigo. Oye, ¿por qué no nos dejó? ¿Sabe? Intenté igual entrar y no. Me dice Netza que dejemos a ver si en esta ocasión nos saca solo el sistema. Sí, nos corta, pues, nos corta. En lo que nos quedemos nos corta. Sí. Bueno. Le intentamos porque la vez pasada sí duramos sin problema, ¿no? O sea, Sí, estaba no hubo límite. Y en las primeras 2 clases no hubo límite. Y eso que fueron sábados diferentes, pues, pero hoy sí ya me marcó duración. Muy bien. Maestro, ¿y no sabe cuánto cuesta la suscripción mensual? Me cuesta Pero no sabe 1,800 el cuánto. año en educación. Es anual, no es anual. Sí. Es anual. Pero es la más barata, la de educación. ¿Pero cuánto cuesta? 1,800. Pues que la pague la escuela, no hay problema. Señora Gaby. Se me olvidó pasarle el link a ella. Ahorita volvemos a comentar eso. Lo deducimos de impuestos, no hay ningún problema. Bueno, quién sabe si se puede deducir de impuestos. ¿Hay algún fiscalista por aquí? Sí, se puede deducir de impuestos. Ok, bien. Hay una persona que sí me pidió que comentáramos su tema porque casualmente recayó en el inconveniente de lo extenso del tema, ¿no? Y va a ser un muy buen ejemplo ahorita para ponerlo. Vamos a esperar que se conecte. Sí, o sea, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 renglones el tema, ¿no? Entonces, sí, me parece muy, muy extenso. Y va a ser a propósito en el sentido de que ya está la ingeniero Gaby, por si quieren hacer el comentario. ¿El comentario que usted nos hizo, maestro? ¿O cuál? No, fue el Consejo de Administración integrado por Rogeiro, Nacor, Nami, Edma y la licenciada Francia Valle. Sí, efectivamente, conversábamos de que la cuota que Zoom pide son 1,800 pesos. Entonces, a ver si o se invierten en el Blue Button o se invierten en Zoom. Ahí está la exhortación, Luis. A lo mejor podemos hacer una pequeña aportación, un 50% y otro 50%, para que no se les haga tan pesado. O hacemos rifas de ráscale, ¿no? Por ejemplo, para obtener recursos. O boteamos en las calles también. Maestro, ¿cuánto nos queda del curso? El curso es 2 semanas más. 2 semanas más. Okay. Hoy terminamos lo que es el planteamiento del problema, doy algunas explicaciones adicionales. Ya la siguiente semana prácticamente van a estar redactando y quien tenga dudas vamos a estar corrigiendo, ¿no? Es que si somos 30 y tantos, nos tocaría como de 50 pesos realmente, o sea.
para no tener ese problema, pero pues es problema de la escuela, dicen por ahí, yo no sé. Póngale 100 por si hay un cierre de curso, ¿no? Exactamente, es lo que yo decía, pero bueno. Sí. Pues al final es comodidad de nosotros, pero ya y nos podemos prestar la cuenta es por todo un año. Pero bueno, ya es por criterio de todos. Muy bien. Voy a aprovechar muy bien. Aunque ustedes paguen ahí, yo le aprovecho, si gusta, no hay ningún problema. Todos dicen. Ok, vamos a poner un último ejemplo, bueno, salvo que surjan más inquietudes, en relación con el siguiente tema. Fíjense. El siguiente tema me lo plantearon de la siguiente forma, dice. Iniciamos. ¿Realmente se da la correcta aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en cuanto a los ejes de reinserción social tendientes a la obtención de un beneficio, libertad anticipada condicionada, preliberación por criterios de policía penitenciaria, y si actualmente se propician los requisitos exigidos en la misma ley por el Poder Ejecutivo y la autoridad penitenciaria? Ese es el tema. ¿Sí? Más bien es el problema, ¿no? Yo creo que está fusionado tanto tema como planteamiento del problema. Yo más o menos entiendo hacia dónde va, pero como me introduce muchos objetos de estudio, me cuesta trabajo incluso desmembrarlo, ¿no? Entonces, habría que considerar en este caso, sí, por ejemplo, de forma general, aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en cuanto a los ejes de reinserción social en Nayarit, punto, ¿sí? O la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en relación a la obtención de un beneficio de libertad anticipada condicional en Nayarit, punto, ¿va? O la preliberación por criterios de policía penitenciaria, ¿sí? Y su aplicación en la Ley Nacional de Ejecución Penal en Nayarit o en México. Punto. Al menos me surgen 3 temas. O... Maestro, Ajá. pero cuando hablan de Nayarit, que hablan del Estado, es decir, hablan de la estatal o hablan a nivel federal. No, la ley que se está aplicando o dejando de aplicar es la nacional, ¿no? Sabemos que hay una ley de ejecución penal para el estado de Nayarit, pero no, en este caso es la ley nacional. Nos enfocamos al ámbito de validez territorial de Nayarit porque quizá en Nayarit no se aplica. Puede ser que en Jalisco sí, en Colima sí, pero en Nayarit no. Aunque lo pudiéramos dejar en general, en México, sin ningún problema. O sea, esa parte no hay mayor inconveniente. Creo y asumo que la licenciada Isabel, lo que pretende es que a lo mejor aquí en Nayarit no sucede eso. ¿Sale? No se aplican o no se dan beneficios preliberacionales, no se dan libertad anticipada condicionada, ¿sí? No hay criterios de policía penitenciaria. Ojo, una vez, porque ya les decía en la lectura del tema, son muchos objetos de estudio, estamos hablando de la Ley de Ejecución Nacional Penal, beneficio de libertad anticipada condicionada, preliberación de criterios de policía penitenciaria, ¿sí? Entonces son por lo menos 3 enfoques o 3 temas diferentes o 3 objetos de estudio. Entonces, y aparte reinserción social. Cuando hablan ustedes de reinserción social, es un tema muy amplio. Incluso lo estudiábamos con el licenciado Nacor en algún momento, ¿no? O sea, ¿qué pilares? Al menos, ¿cuántos pilares son en la reinserción social? ¿4 o 5? 5. 5 pilares. Ok, ¿cuáles son esos pilares? Es trabajo, capacitación para el trabajo, salud, educación y derechos humanos. Imagínense, hablar de los 5. Solamente tomar el último, de derechos humanos. Reinserción social en cuanto a derechos humanos. Reinserción social en cuanto a salud, imagínense. Entonces, simplemente se los pongo a consideración para esa parte. Si quieren hablar, los ejes rectores en el sistema de reinserción social en México, conforme la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bueno, está bien, sin inconveniente. Ahora la puerta de la habitación y eso. Pero consideren que puede ser bastante amplio. Ok. Entonces, licenciada Isabel, no sé si quiera apoyarnos en comentarnos qué es lo que quiere abordar o cuál es el problema que usted encontró con eso que acabamos de comentar de la ejecución penal. ¿Qué quiere abordar?
Mire, lo que pasa que, bueno, yo trabajo aquí en el Ceferezo, en el 4, ya tengo varios años, estuve trabajando en lo que es Islas Marías. Y realmente ahí sí se abordaban lo que eran casi en su totalidad los ejes de reinserción social. Sin embargo, aquí en mi trabajo yo veo que realmente los señores no tienen trabajo, la educación muy limitada, o sea, lo que son los 5 ejes realmente no son aplicables. Y digo, realmente se están propiciando para un beneficio o simplemente quieren, este, eh, com- mm, más Cumplir bien más bien como que no se enfocan en el objetivo que son, o sea, lo que es la reinserción social y quieren, o sea, un beneficio y no hay, justifican que no hay gente que invierta en las cárceles, justifican de 1000 maneras, pero realmente no se está propiciando lo que son los lineamientos que vienen en el artículo 18 constitucional. O sea, eso es lo que yo veo, el problema que yo vi. Ok, entonces, literalmente hablando es omisión o falta de materialización de la aplicación del principio de reinserción social o el derecho a la reinserción social. O sea, hay totalmente una omisión, ¿no? O una Exactamente. deficiencia. Ok. Entonces vamos a descartar beneficio de libertad anticipada condicionada, vamos a descartar preliberación, ¿sí? Ok. Bueno, salvo su mejor opinión. Si me dicen, no, maestro, yo me quiero enfocar en preliberación, bueno, adelante. O mejor nos enfocamos en los ejes de la reinserción social. Yo diría que mejoren los ejes de reinserción social, si me Ok, entonces llama más la atención. el tema podría ser materialización de la reinserción social conforme la Ley Nacional de Ejecución Penal en México. ¿Va? Ok, muchas gracias. Pues ahí quedaría. Entonces ya en su planteamiento necesitamos que nos diga qué es la reinserción social, ¿sí? ¿Dónde y cuándo se da o no se da la reinserción social? ¿Cómo y por qué se da o no se da la reinserción social? Que es más o menos lo que usted ya nos comentó ahorita, que en el centro penitenciario X no hay recursos económicos, no hay personal, falta ciertos criterios, no se invierte en la iniciativa privada. Incluso comentamos en algún momento con el licenciado Nacor que yo creo que sería bueno introducir a personas morales privadas que se hagan cargo, por ejemplo, de la satisfacción del derecho al trabajo, ¿no? O sea, bien pudieran constituir una industria de producción de algunos alimentos o producción de alguna situación o de algún producto, y eso permitiría que las personas privadas de libertad salieran ya con un oficio, ¿no? Incluso que les estuvieran pagando. En algún momento incluso planteábamos, ¿verdad, decía Nacor? Que se les pagara un salario mínimo, si ustedes quieren, o superior al mínimo de preferencia, un salario adecuado, y que ellos cuando salieran, por ejemplo, ya tuvieran su ahorro. O sea, si hacen camisas, por ejemplo, o sea, que les paguen por hacer camisas. Porque ¿qué es lo que pasa con las personas privadas de su libertad? Cumplen una sentencia de 5 o 10 años y salen prácticamente sin ningún tema de recurso económico, ¿no? ¿Y qué hacen? Sin embargo, si les das trabajo, si les estás pagando, va a llegar el momento que cuando salga ya va a tener su ahorro, ¿no? 10,000, 20,000, 50,000 pesos o más. Dice, ah, esto es tuyo. ¿Vale? A lo mejor estoy siendo muy dramático o pretendiendo un estado utópico, ¿no? Los de amparo me dicen, no, es que usted quiere que le den todo. No, no, yo he visto que se conceden amparos para... Ajá. Disculpe, lo que pasa es que, bueno, en cuanto al beneficio, eso era lo que yo también miraba, pues por eso lo quise introducir al tema, porque, por ejemplo, en Islas Marías trabajaban los internos y se fraccionaba en 3 partes y sí les pagaban, o sea, les fraccionaban para su familia, para sus gastos de ellos y en caso de que tuvieran un beneficio, ellos pudieran pagar la multa. Sin embargo, yo actualmente veo en mi trabajo que muchas veces tienen el beneficio, pero no tienen cómo pagar la multa o hacerse responsables de todas las obligaciones que conllevaron al beneficio. Entonces, a un monitoreo, actualmente estamos viendo que el interno lo tiene que pagar, o sea, el monitoreo lo tiene que solventar el interno. Entonces, en ese sentido fue que también lo quise involucrar, pues, en cuanto a los beneficios. Ok, bueno, ya sería cuestión de que usted definiera, ¿no?
Porque el tema de la reinserción social nos da para muchísimas cosas. Ya usted, es cuestión de que usted me delimite el tema exactamente qué es lo que pretende y me plantee el problema sobre exactamente lo que pretende. ¿Por qué? Miren, y voy a tocar un tema relacionado con esto. ¿Por qué? Cuando ustedes plantean el problema, una vez que lo terminen de redactar, les voy a pedir que hagan una pregunta. O, mejor dicho, que me hagan el planteamiento del problema en una pregunta o en forma de pregunta. ¿Con qué objetivo? De que si ya me dieron la parte narrativa o descriptiva del planteamiento del problema, ahora lo que necesitamos es una pregunta. ¿Para qué? Para que quede mucho más preciso, mucho más claro. Sugerencia, cuando elaboremos las preguntas, o la pregunta, perdón, es una sola, la pregunta, vayan ustedes definiendo qué perspectiva le quieren dar. Si quieren saber cuáles son las causas de la falta de reinserción social, o segunda perspectiva, si quieren saber cuáles son las consecuencias de la falta de reinserción social, tercera perspectiva, si quieren saber cómo pueden solucionar esa falta de reinserción social, o una cuarta perspectiva, solamente saber qué es la falta de reinserción social. De preferencia, escojan una de esas 4 perspectivas que les estoy diciendo. Causas, consecuencias, soluciones o de forma descriptiva. De preferencia. ¿Por qué? Porque es sobre eso que nos vamos a enfocar. Yo quiero saber qué es lo que ocasiona o cuál es la causa por la falta de la reinserción social o la indebida reinserción social, o qué consecuencias produce esa indebida reinserción social, o cómo puedo solucionarlo. Es sugerencia, porque va de la mano con la segunda etapa del método científico, que es la hipótesis. Entonces, necesitamos la pregunta. Y si hacemos el problema en forma de pregunta, créanme que va a ser mucho más sencillo darle respuesta al problema. Y ahora me introduzco en el tema de la hipótesis. La hipótesis es la respuesta provisional al planteamiento del problema. Y si hacen una pregunta, pues va a ser más fácil darle respuesta provisional a esa pregunta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es la sugerencia. No me digan, es que, ¿cuáles son las causas de la falta de reinserción social? Supongamos que es la hipótesis. Las causas de la falta de reinserción social oscilan en el impacto del derecho a la salud, el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, así como la falta de satisfacción de los derechos de la persona sentenciada en relación a su reinserción, porque no puede tener un oficio, un beneficio. Ya me están argumentando. Va a ser una hipótesis muy larguísima. Y van a introducir debido proceso, a lo mejor presunción de inocencia, salud, derechos humanos, trabajo. 5 causas. Eso va a implicar que en su investigación tenga que girar alrededor de las 5 causas. Y eso va a ser mucho más extenso el proyecto de investigación. Recuerden que su proyecto de investigación solamente van de 30 hojas. ¿Sí? Entendería a lo mejor que si fuera tesina, ¿no? O tesis de doctorado, más de 200 o 300 páginas. Pero en este caso son 30 hojas. Enfóquense en una. La falta de trabajo. O violación al derecho a la salud. ¿Sí? En una, de preferencia. No los pretendo obligar de que digan, maestro, yo puedo con eso y más. No, yo sé que pueden ustedes con eso y más, ¿no? Tan es así que llevamos asuntos civiles, mercantiles, penales y familiares y de todo, ¿no? Pero, entonces, no somos todólogos, pero la sugerencia es que se haga lo más fácil posible. ¿Vale? Aunque yo no sé de derecho agrario, ¿lleva derecho agrario? Sí, yo soy bueno en derecho agrario. Entonces, esa es la sugerencia. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda todavía sobre el planteamiento del problema y la pregunta que estoy comentando o no? Yo tengo una duda, ¿me puede repetir los 4 que comentó ahorita? Nada más. Los 5 ejes rectores de la reinserción social o las 4 No, perspectivas. las 4 perspectivas o... Ok, causas, consecuencias, soluciones o meramente narrativa o descriptiva. Escojan una. Si quieren escoger todas, escójanla, ¿no? O sea, al final de cuentas, si ustedes se quieren complicar, escojan todas. Maestro, causa, consecuencia. Causas, consecuencias, soluciones o descripción o parte descriptiva. Maestro, Maestro, yo una pregunta en cuanto al planteamiento del problema. También podría ser el planteamiento del problema, la tesis y la antítesis, como decía usted.
¿En qué sentido? Por ejemplo, mire, yo, mi tema es más que nada la jurisprudencia como violación de derechos humanos. Ok. ¿Ah? La tesis sería que la Suprema Corte ya resolvió que la jurisprudencia no puede ser interpretada. ¿Ah? La antítesis sería la mía, que yo considero que sí puede ser interpretada. Ok. Sí, ok, entonces su postura es que entonces, la jurisprudencia sí puede ser reinterpretada, ¿no? Esa es su postura. Sí. Entonces, el planteamiento del problema va a nacer de lo que dijo la Suprema Corte, ¿no? En el sentido de que la jurisprudencia es aquel criterio que se sostiene por X formas de creación jurisprudencial. Y la Corte ha definido que esta no puede interpretarse. Porque, y ya dice por qué dijo la Corte eso. No obstante, se considera que las tesis sí pueden ser sometidas a verificación o a reinterpretación adicional porque estas circunstancias, ¿no? Creo que el sentido de la Corte va en el sentido de que si ya se interpretó una legislación, ya no vuelve a interpretarse, pero existe la forma de modificación de la jurisprudencia, ¿no? De sustitución en su momento. Entonces, creo que incluso es una suerte de interpretación de la jurisprudencia, ¿no? Nomás que lo denomina formas de creación jurisprudencial, no formas de interpretación jurisprudencial, sino que dice, es modificación de la jurisprudencia o es sustitución, pero yo creo que puede ser en el sentido que usted comenta. ¿Sale? Maestro, Más o menos. una pregunta. Ok, Es- vamos ok. con la call, licenciado Fabián, porque ya había comentado algo y ahorita regresamos con usted, ¿va? Ok. Oiga, maestro, fíjese, estuve tratando de buscar literatura acerca de responsabilidades administrativas, de lleno, y prácticamente señalan puras cuestiones, procedimentales o de estructura. Nunca no hay bibliografía que se vaya al fondo de análisis de casos. Entonces, mi duda es, ¿cómo puedo titular el tema de responsabilidades administrativas en el Poder Judicial de la Federación que vaya al fondo del procedimiento? O sea, me gustaría analizar un caso donde actúan con total parcialidad y proteccionismo a los servidores públicos, a unos magistrados, porque no es posible que, aunque tenga la razón, no es posible que aunque estudies el asunto, te salgan evadiendo pues responsabilidades y todavía protejan a los magistrados. Ok, sí, eventualmente, a lo mejor análisis de casos en concreto no lo va a encontrar como parte en la doctrina como tal. Analizar específicamente el caso y su tema, póngale análisis del caso X, ¿sí? Número fulano de tal, dictado en Nayarit, en relación con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de X tribunal colegiado o del Consejo de la Judicatura o de los tribunales federales en México. Entonces, ok. Ya todo eso de responsabilidades va a ir relacionado con ese caso en concreto. Sí, ¿va? porque lo que vi son estructuras, organización, cómo funciona el consejo, cómo está estructurado, cómo estuvo anteriormente, pero en sí de nada nos ayuda porque no es posible que tanto avance en derechos humanos, tanto avances en igualdad y pues que nos den datole con el dedo y protejan a los magistrados que impunemente violan la ley tranquilamente sin ningún problema. Y todavía los protegen administrativamente, en revisión incluso hasta evaden el fondo del asunto. Ahorita les paso el nombre del autor, pero yo soy de los que creo que tiene que proceder el amparo contra una sentencia de amparo. No me juzguen de loco, tengo mis razones. Ahorita les paso el autor. ¿Sí? Yo sé que jurídicamente no se puede, ¿eh? O sea, para que no vayan a decir, es que maestro, no. Jurídicamente no se puede, incluso es una causal de improcedencia en amparo, ¿no? O sea, incluso Sí. la Constitución así lo dice, no se puede. Entonces, para que no crean que el maestro no sabe, no ha leído el 103 ni el 107 de la Constitución ni la ley de amparo, no. Ahí dice que no se puede. Sin embargo, Incluso, profesor, usted, atendiendo a que es un juicio. Sí, como tal. O sea, amparo contra la sentencia de amparo, así como Porque suena. haga de cuenta que yo lo quiero plantear en un asunto que tengo mercantil. Ya ve que cuando
en el mercantil, para que te condenen a costas, una de las hipótesis es que pierdas en 2 instancias. ¿Verdad? Entonces, los jueces de amparo no consideran el amparo como una segunda instancia porque ya ve que en juicios mercantiles de una cuantía determinada, pues no procede recurso de apelación. La Constitución dice que no se admiten más de 3 instancias en nuestro sistema ¿Verdad? judicial. Y haz de cuenta que si el que pierde la sentencia se va al amparo y pierde el amparo, pues se supone que ya es una instancia diversa y deberían de condenar a los gastos y costos en virtud que ya perdió en 2 instancias diferentes. Probablemente, ¿no? O sea, Maestro, el licenciado me va a colgar ahorita porque pues, él no empata con mis afirmaciones, pero yo creo que sí debería de proceder, ¿no? Amparo contra amparo. maestro, Ahorita les paso el autor. Ajá. perdone lo que señala usted de amparo contra amparo, ¿verdad? Pues si hay una sentencia de amparo, pues hay recursos, lo que sigue, al colegiado, a la Suprema Corte, y si no a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ya se sale del ámbito del país. ¿Ah? Sí, claro. Otra de las cosas, en cuestión a la responsabilidad administrativa que está señalando el compañero abogado, creo que debe de, por ahí, checar el artículo 108 y el 109 de la Constitución Federal y irte directamente a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí da la pauta para efecto de cada uno de las acciones o omisiones que cometen los servidores públicos. Del 108 al 114, pues en la Constitución vienen las reglas generales de las responsabilidades de los servidores públicos. 108 y 109. ¿Ah? Bueno, ok, nos vemos un poquito del tema, yo y con mis inventos de amparo contra amparo. Y como recomendación también hay un recurso de revisión extraordinario, ¿sí? En amparo, por si quieren anotarlo. No es el recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo que viene en el artículo 81 de la ley de amparo, ¿no? Se llama recurso de revisión extraordinario. Ese sí no es invento mío, ese sí viene en las tesis, ¿no? Ahí ese sí viene. ¿Es la revisión administrativa denominada? No, en amparo. Yo decía recurso de revisión extraordinario en amparo. ¿Sí? Como medio de impugnación de la sentencia dictada por el juez de amparo o el tribunal colegiado. Pero se llama recurso de revisión extraordinario. ¿Va? Bien, ¿Y de qué trata, maestro? ¿Mande? ¿De qué trata ese extraordinario? A ver, sí, es una excepción, pero ¿por qué? No, sí, es una excepción, miren. Sucede. O si es muy largo y no quiere, si se extiende. Es muy similar al amparo otra vez por tercero extraño al juicio, pero en revisión. ¿Sí? Resulta que se substancia un juicio de amparo entre el quejoso natural y el tercero interesado natural. ¿Va? ¿Sí? En esa sentencia dice, bueno, se dicta sentencia de amparo favorable para el quejoso. Resulta después que al año, ojo, al año o a los 20 días o al día 11 después de que cause ejecutoria la sentencia de amparo, ¿sí? Pues el tercer interesado ya no puede promover recurso de revisión porque si no sería extemporáneo, ¿no? Pero viene una tercera persona extraña al juicio de amparo que puede promover el recurso de revisión fuera del tiempo natural que prevé la ley de amparo. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque no fue llamado, no al juicio natural, no al juicio natural de la autoridad responsable, sino al juicio de amparo. Y podría reponerse o dejarse sin efectos la sentencia dictada en el juicio de amparo. Más o menos de eso trata. ¿Sabe? Y eso sí viene en criterios de los tribunales federales, por si quieren, ahí ya no es invento mío, ahí sí viene regulado, ¿no? Bien, ahora sí, perdón, ¿iban a comentar algo? ¿No? Yo nada más retomando el tema que nos estaba explicando sobre las 4 perspectivas. Es el enfoque que le vamos a dar a nuestra investigación. Habla causas. ¿Algún ejemplo de una perspectiva en este paso? Es el que un poquito me queda más de duda. Viene consecuencias también.
soluciones, me imagino que es cuando damos una aportación personal o damos una propuesta de acuerdo a nuestra investigación. Y narrativas es como un compilado de toda la información que obtuvimos y vamos dándole un enfoque a lo mejor acotado a nuestro tema, ¿es correcto? Meramente narrativo, nada más. Así es. Es el Nada método. más, el primero y el segundo, si tuviera la oportunidad de darme un ejemplo, y cada uno vamos a dirigir nuestro tema en alguna de estas perspectivas. De forma preferente, sí, en una. Salvo que tenga muchísima relación la segunda y la tercera o todas, bueno, pues ahí hacemos una excepción. Simplemente es una sugerencia para que no se compliquen, ¿eh? Pero si usted dice, no, yo quiero agarrar todas, bueno, adelante. Bien, un ejemplo. Nos vamos a ver en el tema de la acción de nulidad de juicio concluido porque es el que le estoy dando seguimiento para acotarlo, ¿va? Ya sabemos cuál es el tema, ahora sí que mi tema, ya saben cuál es mi planteamiento del problema, ¿no? En la acción de nulidad de juicio concluido. Ok, la pregunta después de haber planteado el problema sería, en mi caso, un ejemplo sería, ¿cuáles son las causas o cuál es la causa, ¿sí?, de no permitir la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido en el estado de Nayarit? ¿Va? Esa sería mi pregunta. ¿Cuál es la causa de impedir la procedencia de la acción de nulidad, la acción de nulidad de juicio concluido en el estado de Nayarit? Esa sería mi perspectiva. Yo quiero saber qué origina o qué causa inhibe la procedencia. ¿Sale? Esa sería mi pregunta, fundamentalmente. Ahorita me voy a la respuesta porque es parte de la hipótesis, ¿sale? Si no, la cambiaría, dice. ¿Cuál es la consecuencia? Simplemente la palabra lo dice. ¿Cuál es la consecuencia de la falta, de impedir la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluida en el estado de Nayarit? ¿Sí? El solo hecho de definir causas y consecuencias, la perspectiva o el enfoque es totalmente diferente. Una cosa es saber qué lo origina, causas, y otra cosa es qué produce o qué afectación se resiente, consecuencias. ¿Sí? Nada más. O cambio la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de procedencia en la acción de nulidad de juicio concluido? ¿Sí? O la cambio, ¿no? ¿Debería de proceder la acción de nulidad de juicio concluido por resoluciones de contradictorias en el estado de Nayarit? ¿Sí? Más o menos. O sea, la idea es que se enfoquen en una pregunta en específico. Ya yo más o menos con los ejemplos que estoy poniendo, ya les voy dando luz hacia dónde voy o hacia dónde quiero llegar. ¿Sale, vale? ¿Más o menos? Y sí, la pregunta es sencilla, ¿no? Un rengloncito, dos rengloncitos. ¿Va? Ahora sí, después de todo eso, Nacor, una disculpa después de todo. Luego sigo, maestro. Ah, claro, con gusto, licenciado Luis. Creo que se me olvidó el tema ya. No, maestro, yo era hacerle a la licenciada Isabel Ugande, una recomendación sobre su tema, que leyera la exposición de motivos que dio origen a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ahí viene una parte que dice que, bueno, dentro de tantas, que las personas privadas de su libertad tienen derecho y el Estado es su garante. Con esa premisa inicia la exposición de motivos. Pero concerniente al asunto de que quizás no cumplen con los 5 ejes rectores sobre la reinserción social del artículo, parece que 19, 18 constitucional, no recuerdo. La verdad es que eso va a ser, claro, no digo que no vaya a cambiar, no es que sea una utopía, como usted dijo anteriormente, pero uno de los principales problemas que tienen los centros federales es que si bien se encargan de la educación a las personas que no han tenido básica ni preparatoria, y algunos con
con estudios superiores para que estudien, pero no menos cierto es que no le enseñan carreras técnicas, es decir, plomería, electricidad, para que cuando salgan a la calle, pues puedan ellos obtener un trabajo ya en base a su oficio, porque los únicos lugares en todas partes del mundo que siempre hay vacantes disponibles son los puntos, que siempre se va a necesitar un chavalo o por la mafia para que agarre pues un arma y ande con ellos ahí, y los cabarets, siempre hay un letrero que dice se necesita chica de buena presencia, siempre, yo creo que eso nunca lo quita. Entonces, una de las principales razones que debería, o causas que debería tomar énfasis el Estado en esa parte, pero para mí, yo digo que es como un poco de letra muerta, es que es como ya ve que en una sentencia definitiva, cuando hay una absolutoria a una persona, pues todas las autoridades, atendiendo el principio del artículo 1 constitucional, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y en caso de violaciones, ¿qué sucede? El juez, cuando da una absolutoria, le da parte al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue sobre las posibles violaciones a derechos humanos que hay. Y el Ministerio Público pues toma en este caso la carpeta de investigación y hace las investigaciones del lugar. Pero ¿qué sucede con eso? Eso se queda ahí muerto. Eso no se mueve. Incluso se ha visto casos donde personas que han sido detenidas y sus familiares van y ponen una denuncia de derechos humanos a la misma fiscalía de que se han desaparecido. Luego a los 3 días aparecen que lo detuvieron en tal estado, en tal lugar. Y entonces esa investigación que el Ministerio Público, esa denuncia que hizo la familiar, pues, todavía está en investigación y ya incluso han pasado 5, 6, 7, 8, 10 años y ya se le dictó una sentencia condenatoria a esas personas que se hubiesen desaparecido y que posteriormente 3 días por arte de magia aparecieron detenidos en otro lugar. Y así, pero bueno, ya para no desviarme del tema, el asunto con la reinserción, y es que también hay otro asunto, los que estamos aquí afuera, cuando vemos todos los privilegios, por así decirlo, que tienen esas personas que están privadas de su libertad, los PPL, decimos, hasta nos enojamos, no, es que cómo es posible que le dan todo, que le dan comida, que le dan ropa, hasta que algunos de los que estamos aquí o de los que opinamos de esa manera llegan a ese lugar, entonces ya ahí sí comienzan a promover amparo porque sabes que no es justo, no dan medicina, la comida no es buena, entonces ya nos cambia la perspectiva de ver las cosas desde afuera y ya estando adentro. Entonces es un excelentísimo tema, la licenciada, pues le voy a escribir para ver de qué manera yo puedo apoyarle porque he leído mucho sobre eso y bueno, es mi humilde opinión. Gracias, hermano doctor. Créame que doy fe de que el licenciado Nacor, licenciada Isabel, le puede dar muy buenas recomendaciones o sugerencias en ese sentido y a lo mejor no soy fedatario, pero hago constar de que sabe del tema, ¿no? El licenciado Nacor, ¿no? Sí, porque ya he tenido el gusto de convivir en varias ocasiones. Bien. Vamos a terminar de redactar el planteamiento del problema y la pregunta, o pasamos de una vez a la siguiente etapa del método científico, que es la formulación de la hipótesis, si ya lo tienen. Perdón, Edmar, lo brincamos desde hace ratito, al licenciado de Edmar, era el segundo que iba a hablar. Y me brincó como media hora, ¿sí? Y luego ahorita vamos con usted, licenciado Luis, perdón, pero sí, es mejor estos momentos para dar las sugerencias y las dudas, ¿no? Disipar dudas. Recomendación, queda 1 minuto, ¿sí? O ya se terminó. Queda 1 minuto y no nos ha sacado, ¿no? Queda 1 minuto. Por si nos saca, pues volvemos a reingresar, ¿va?